Mi marido Javier tuvo un accidente de coche. Corrí al hospital. Como olvidé mi teléfono, usé el suyo para contactar a mis suegros. Nunca imaginé que descubriría el terrible secreto de su familia. Sonreí con frialdad y luego hice algo que los llevaría a la ruina total. El timbre insistente del teléfono rasgó mi concentración en la sala de juntas. Miré la pantalla. Un número desconocido. Normalmente, nunca contestaría en medio de la negociación de un contrato importante, pero esta vez, una vaga sensación de inquietud se apoderó de mí, impidiéndome ignorarlo. Asentí levemente a modo de disculpa a los socios y salí rápidamente al pasillo. Dígame, soy Sofía. Hola, ¿es usted familiar de Javier García? La voz de una joven al otro lado sonaba apremiante. Mi pecho se contrajo. Sí, soy su esposa. ¿Qué ha ocurrido? Por favor, mantenga la calma. El señor García ha sufrido un grave accidente de tráfico y está siendo atendido de urgencia en el Hospital Central. Venga cuanto antes. Cada palabra de la joven era como un martillo invisible golpeando mi mente. Todo a mi alrededor se volvió borroso. Solo quedaba el eco de su voz. ¿Un accidente? ¿Javier? Pero si esta mañana me había abrazado, me había dicho que tuviera cuidado en el trabajo y prometido cocinar mi plato favorito para cenar. ¿Cómo era posible? No recuerdo cómo terminé la reunión ni cómo salí corriendo de la oficina. Solo sabía que tenía que llegar al hospital de inmediato, que debía estar a su lado. Durante todo el trayecto, intenté llamar a mis suegros, a Lucía, su hermana, pero mi teléfono, como si se burlara de mí, se apagó por falta de batería. La impotencia y la ansiedad me consumían por dentro. Solo podía rezar, esperando que no fuera nada grave. Al llegar a la entrada del hospital, corrí hacia urgencias. El olor característico a desinfectante me golpeó, haciendo el ambiente aún más opresivo y tenso. Un médico de cierta edad, con rostro serio, me detuvo. ¿Usted es la esposa del señor García? Sí, soy yo. ¿Cómo está mi marido? Doctor, ¿se pondrá bien? Me aferré a su brazo, con la voz temblorosa. El médico me miró con compasión y suspiró. Tiene que ser fuerte. Un camión le pasó por encima. Su estado es muy crítico, especialmente la pierna izquierda, que ha quedado completamente destrozada. Los huesos están pulverizados y es imposible salvarla. Si no procedemos a una amputación de urgencia, el riesgo de infección, necrosis y septicemia es altísimo, lo que podría costarle la vida. Amputar la pierna izquierda. Esas palabras resonaron en mis oídos como un trueno. Mi Javier, el hombre que siempre se había enorgullecido de su físico, de su elegancia, el que amaba hacer deporte, ¿cómo podría vivir sin una pierna? Las lágrimas brotaron sin control. Negué con la cabeza, incapaz de aceptar una verdad tan cruel. No, no puede ser, doctor. Por favor, salve su pierna. Pagaré lo que sea, pero sálvenle la pierna, sollozaba, casi derrumbándome. Lo sentimos mucho, señora, pero esta es la única opción para salvarle la vida en este momento. Hemos hecho todo lo posible. Necesitamos que tome una decisión pronto para poder proceder. El tiempo es crucial. El médico puso una carpeta y un bolígrafo en mis manos y se fue a atender a otros pacientes. Me quedé paralizada en medio del bullicioso pasillo del hospital, sintiéndome terriblemente sola y perdida. Necesitaba a alguien en quien apoyarme. Necesitaba a la familia de Javier a mi lado para tomar esta decisión trascendental. Pero mi teléfono estaba muerto. No tenía forma de contactarlos. ¿Qué debía hacer? ¿Salvar su vida o conservar su cuerpo intacto pero arriesgándolo todo? Miles de preguntas se arremolinaban en mi cabeza, torturándome. Mientras estaba sumida en mi angustia, una enfermera pasó empujando un carrito con las pertenencias de Javier. Disculpe, estas son las cosas del paciente cuando ingresó. Guárdelas, por favor. La enfermera dejó sobre el banco a mi lado una bolsa de plástico que contenía su cartera, su reloj y su teléfono móvil. Inconscientemente, tomé el teléfono. La pantalla estaba agrietada, pero aún se iluminaba. Quizás podría usarlo para llamar a su familia. Pero entonces, otro pensamiento cruzó mi mente. Siempre habíamos respetado nuestro espacio personal. Nunca había tocado su teléfono, y él tampoco el mío. Pero ahora, con él debatiéndose entre la vida y la muerte, sentí un extraño impulso. Quería saber en quién había pensado en su momento más crítico, a quién había intentado contactar. Miré a Javier, inmóvil en la cama a través del cristal, su rostro pálido, conectado a un sinfín de aparatos médicos. Tomé suavemente su mano derecha, todavía cálida pero completamente lacia. Usé su pulgar para desbloquear el teléfono con su huella dactilar. La pantalla se iluminó con un clic, abriendo un mundo que nunca había conocido.
Mi corazón dio un vuelco al ver la aplicación de mensajería abierta. La persona con la que estaba chateando no era yo, ni nadie de la familia. Era un nombre dolorosamente familiar, Marta, mi mejor amiga, a quien siempre había considerado una hermana. Los últimos mensajes aparecieron ante mis ojos, dulces y cariñosos. Marta, mi amor, ¿nos has echado de menos a tu hijo y a mí en tu viaje de negocios? Javier, claro que sí, muchísimo. En cuanto termine aquí, vuelvo con vosotros. ¿Se porta bien el pequeño Dani? Marta, es un santo. No para de preguntar por su papá. Cuídate mucho, por favor. Javier, tranquila, lo haré. Espérame. Mi cabeza daba vueltas. Temblorosa, abrí la galería de imágenes que se habían enviado. Aparecieron docenas de fotos. Marta, sonriendo feliz junto a Javier y un niño de unos 7 u 8 años acurrucado en su regazo. El niño tenía los mismos ojos y la misma nariz que Javier. Parecían una familia de verdad. Una familia feliz en la que yo era la extraña. Se me hizo un nudo en la garganta. Resulta que los repentinos viajes de negocios, las reuniones que se alargaban hasta la madrugada, todo eran mentiras. Tenía otra familia a mis espaldas, con la misma amiga en la que yo más confiaba. Su hijo ya tenía 8 años. Eso significaba que esta relación prohibida había durado casi una década. Desde poco después de casarnos, el dolor de la traición me dejó sin aliento. Le había amado con toda la inocencia y confianza de una esposa, había construido nuestro matrimonio, llevaba en mi vientre a su hijo. ¿Y qué recibía a cambio? Un engaño cruel y una verdad tan brutal que no podía creerla. Mis lágrimas se secaron, dejando solo un vacío aterrador. La mano que sostenía el teléfono se apretó con fuerza, mis nudillos se pusieron blancos. Tenía que llegar al fondo de esto. Cuando el mareo pasó, comencé a buscar de manera más metódica en el teléfono de Javier. Quería saberlo todo, desentrañar cada rincón de su secreto. Y entonces me fijé en un grupo de chat fijado en la parte superior. El nombre me hizo fruncir el ceño. Nosotros somos la verdadera familia. Los miembros del grupo eran solo 5. Javier, mi suegro Antonio, mi suegra Carmen, su hermana Lucía y Marta. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Por qué estaba Marta en el chat familiar de mi marido? ¿Y por qué ese nombre tan extraño? Pulsé para abrirlo, temblando. Lo que leí a continuación fue 1000 veces peor que una infidelidad. Era una conspiración calculada, un plan despiadado dirigido contra mi vida y la de mi hijo nonato. El primer mensaje era de mi suegra, Carmen, enviado la semana pasada. Carmen. Javier, Sofía ya está de 5 meses, ¿no? Tienes que encontrar la manera de decirle que ponga todas las tierras y la empresa a tu nombre. Hay que hacerlo antes de que nazca el bebé. No podemos arriesgarnos. Mi cuñada Lucía se unió de inmediato. Lucía. Eso, hermano. Con lo rica que es, tenemos que asegurarnos el futuro. Cuando nazca el bebé, buscamos la forma de darle una dosis alta de somníferos y fingimos que ha sido un suicidio por depresión posparto. Toda su fortuna será nuestra, y el pequeño Dani de Marta podrá venir a casa como el nieto legítimo que es. Sentí como si alguien me estuviera estrangulando. Suicidio por depresión posparto. Estaban planeando matarme. Su familia, las personas a las que yo respetaba y quería como a mis propios padres, planeaban arrebatarme la vida solo por la fortuna que yo había construido con tanto esfuerzo. Mi suegro, Antonio, el hombre que siempre aparentaba ser un caballero culto, también envió un mensaje calculador. Antonio, el plan de Lucía no es malo, pero hay que hacerlo con cuidado. Javier tendrá que fingir estar destrozado durante un tiempo para que los vecinos y amigos no sospechen. Marta, tú quédate al margen un poco más. Cuando las aguas se calmen, te mudas con nosotros. Así nadie sospechará nada. Y Javier, el marido al que yo amaba con todo mi ser, respondió con una frialdad escalofriante. Javier, no os preocupéis, padres. Sé lo que tengo que hacer. Ya estoy harto de fingir con ella. En cuanto esto termine, viviremos todos como reyes. Cada palabra de esa conversación era como un cuchillo afilado clavándose en mi corazón sangrante. Ya no era el dolor de una esposa traicionada, sino el horror absoluto de alguien que se da cuenta de que vive rodeada de lobos con piel de cordero. El amor, el respeto, la confianza que les había profesado durante años, todo era una farsa. Nunca me consideraron de la familia. A sus ojos, yo solo era la gallina de los huevos de oro. Y una vez que tuvieran los huevos, no dudarían en matarme. El amor en mí murió por completo. El colapso y la desesperación dieron paso rápidamente a una emoción diferente, mucho más fuerte e intensa, el odio. La llama del rencor se encendió dentro de mí,
quemando cada recuerdo dulce, cada sentimiento bueno. Querían matarme a mí y a mi hijo para robar mi fortuna. Muy bien. Veremos quién ríe al final. No voy a morir. Voy a vivir. Viviré para hacer que cada uno de ellos pague muy caro por lo que ha hecho. Un plan de venganza comenzó a formarse en mi cabeza, claro y despiadado. Ya no sería la Sofía de antes. Sería su peor pesadilla. Borré sigilosamente el historial de navegación y las pestañas abiertas en el teléfono de Javier y lo devolví a la bolsa como si nada hubiera pasado. Me erguí, secando las últimas lágrimas frías de mis mejillas. Mi rostro ya no mostraba dolor o pánico, sino una calma aterradora. Justo en ese momento, el médico de antes regresó, con aspecto impaciente. Señora García, ¿ha tomado una decisión? Necesitamos preparar el quirófano. Levanté la vista hacia él, con la mirada firme. Sí, doctor, he decidido. Él asintió, esperando mi respuesta. Seguramente pensaba que volvería a suplicar y llorar, pero no. Tomé el bolígrafo que me ofrecía y, sin dudarlo, firmé la autorización para la cirugía. Mi caligrafía era firme y decidida. Luego, dije con calma, con una voz desprovista de emoción. Proceda, doctor. La vida de mi marido es lo más importante. Si no se puede salvar la pierna, entonces ampútenla. Estoy completamente de acuerdo. El médico se sorprendió un poco por mi cambio de actitud, pero asintió rápidamente y tomó el papel. De acuerdo, procederemos de inmediato. Cuando la figura del médico desapareció tras la puerta del quirófano, una sonrisa gélida se dibujó en mis labios. Este era el primer paso de mi plan de venganza: amputar la pierna de Javier. ¿Se enorgullecía tanto de su apariencia? Usaba esas piernas para correr hacia su amante, para caminar por un sendero de mentiras. Pues bien, ahora yo se las cortaría. Quería que viviera el resto de su vida atormentado, dolorido y tullido. Quería que cada vez que mirara su cuerpo incompleto, recordara el precio de su traición. Sabía que esta decisión era cruel. La Sofía de ayer nunca lo habría hecho, pero la Sofía de ayer estaba muerta. Murió junto con su amor y su confianza. Ahora solo quedaba una mujer con un corazón de piedra, dispuesta a todo por vengarse. Cortarle la pierna a Javier era solo el principio. Comparado con el plan de su familia para asesinarme, mi acción no era nada. ¿Querían mi muerte? ¿Querían mi fortuna? De acuerdo, les daría dinero, mucho dinero. Usaría su propia codicia como cebo, para que cayeran ellos mismos en la trampa que les había tendido. Haría que desearan no haber nacido, que probaran todo el dolor que yo había sufrido, multiplicado por 100, por 1000. El juego acababa de empezar, y la dueña del juego era yo. Me senté en la fría silla de la sala de espera, observando en silencio la luz roja del quirófano. En mi mente, todo estaba perfectamente orquestado. El plan estaba trazado, paso a paso. Sería una actriz excelente. Interpretaría una obra perfecta hasta el final. Y cuando el telón cayera, quienes tendrían que inclinarse y aceptar su estrepitosa derrota sería su familia. Unas 2 horas más tarde, justo cuando se apagó la luz del quirófano, llegaron mis suegros y Marta, corriendo y jadeando. Al verme, mi suegra, Carmen, se abalanzó sobre mí, con el rostro lleno de una preocupación fingida. Sofía, ¿cómo está Javier, hija? Dios mío, qué desgracia. Detrás de ella venían mi suegro Antonio y mi cuñada Lucía. Los tres interpretaban a la perfección el papel de familiares afligidos. Pero la que más me llamó la atención fue Marta. Se escondía detrás de ellos, con los ojos enrojecidos y el rostro pálido, pareciendo incluso más desolada que yo. ¡Qué actriz tan talentosa! Inmediatamente entré en mi papel. Me levanté de un salto y me arrojé a los brazos de mi suegra, sollozando. Mamá, Javier, los médicos dicen que han tenido que amputarle la pierna izquierda. ¿Qué voy a hacer ahora? Grité deliberadamente para que todos los presentes pudieran oírme. Al oír la noticia, el rostro de Carmen se descompuso. Se tambaleó y tuvo que apoyarse en su marido. ¿Qué? ¿Amputarle la pierna? Por todos los santos. Antonio también estaba atónito. Y Lucía se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Observé la reacción de Marta. Por un breve instante, vi un destello de pánico y cálculo en sus ojos, pero rápidamente lo ocultó con una expresión de dolor. Continué con mi actuación, relatando los hechos de forma lastimera, con la voz entrecortada por la emoción. Estaba en una reunión cuando me llamaron. Vine corriendo. El móvil se me quedó sin batería. No pude llamar a nadie. El médico dijo que era crítico, que tenía que decidir ya o su vida corría peligro. No tuve otra opción. Tuve que firmar la autorización. Mamá,
Lo siento, no pude salvarle la pierna a Javier. Lloré y me lamenté, aparentando ser una esposa devota pero impotente ante el destino. Carmen, aunque furiosa por dentro, tuvo que consolarme por fuera. Ya, hija, no llores más. La vida es lo primero. Has hecho lo correcto. Eso decía, pero yo sabía lo que estaba pensando. Seguramente lamentaba que su hijo de oro se hubiera convertido en un tullido. ¿Cómo iba un tálido a dirigir una empresa? ¿Cómo iba a ser el pilar que sostuviera a toda la familia? Después de ganarme la compasión de mis suegros, me volví hacia Marta, con los ojos todavía llenos de lágrimas. Marta, qué bien que has venido. Llevo días intentando llamarte sin éxito. ¿Dónde estabas? Luego, como si acabara de recordar algo, dije en voz alta, con un tono lleno de inocencia, «Qué extraño. Esta mañana Javier me dijo que se iba de viaje de negocios a Barcelona, que tardaría varios días en volver. ¿Cómo es que ha tenido el accidente aquí en Madrid? Tampoco llevaba equipaje». Hablé mientras observaba atentamente las caras de Marta y la familia de Javier. Tal como esperaba, mis palabras dieron en el clavo. El rostro de Marta palideció. Seguro que terminó antes y quiso darte una sorpresa, tartamudeó. Mi suegra se apresuró a secundarla. Eso es, seguro que quería sorprender a su mujer. No le des más vueltas, hija. Asentí, fingiendo creerles. Sí, supongo que será eso. Ver sus rostros forzados, tratando de ocultar la mentira, me pareció ridículo. Una actuación tan torpe que una simple pregunta casual los había puesto en evidencia. Sabía que en sus cabezas estaban buscando desesperadamente una forma de justificar la mentira de Javier, pero no sabían que yo ya lo sabía todo. Solo estaba jugando con ellos, como el gato con el ratón, disfrutando lentamente del miedo y la ansiedad de mi presa antes de dar el golpe final. En esta obra, yo era la directora, y yo decidiría cuándo terminaba. Tras una cirugía de varias horas, Javier fue finalmente trasladado a la sala de recuperación. Todavía estaba en un coma inducido por la anestesia. Su familia y yo nos sentamos junto a su cama, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Yo fingía estar agotada y destrozada, sentada al borde de la cama, sin soltar la mano de Javier. Mi imagen de esposa abnegada conmovió a las enfermeras y médicos del hospital. La familia de mi marido, superado el shock inicial, comenzó a cuchichear. Ya no les importaba yo, solo les preocupaba el futuro de su niño mimado y la fuente de ingresos de la familia. Escuché a mi suegra susurrarle a mi suegro. Ahora que está tullido, ¿qué pasará con la empresa? No podemos dejar que Sofía lo controle todo. Antonio asintió. Tienes razón. En cuanto despierte tenemos que hablarlo. Yo me haré cargo de todo temporalmente en su lugar. Esbocé una sonrisa para mis adentros. Los viejos zorros comenzaban a mostrar la cola, pero permanecí en silencio, fingiendo no oír nada. A la mañana siguiente, Javier comenzó a despertar. Lo primero que hizo fue intentar moverse, y entonces sintió el extraño vacío bajo la fina sábana. Miró hacia abajo con pánico. Sus ojos se abrieron de par en par, llenos de horror e incredulidad. «Mi pierna. ¿Dónde está mi pierna? Sofía, mi pierna», gritó con voz ronca, intentando incorporarse, pero el dolor lo hizo caer de nuevo en la cama. Corrí hacia él, con los ojos llorosos. «Javier, cálmate. El médico dijo que era la única forma de salvarte la vida». «¿Qué? ¿Qué dices? ¿Consentiste que me cortaran la pierna?» Javier me miró como si fuera su enemiga, con los ojos inyectados en sangre. «¿Quién te dio ese derecho? ¿Quién te lo permitió?», gritó y de repente se agarró el pecho, su rostro se puso morado y su respiración se volvió dificultosa. Los monitores se volvieron locos. Un pitido agudo y constante llenó la habitación. Estaba sufriendo un infarto. Los médicos y enfermeras entraron corriendo, me apartaron y comenzaron a reanimarlo. Fue entonces cuando mi suegra mostró su verdadera cara. Se abalanzó sobre mí, señalándome y gritando, «¡Maldita arpía! ¿No te bastaba con haber arruinado la vida de mi hijo? ¿No sabes lo que significaban sus piernas para él? Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Lo querías tullido para poder manipularlo y robarle todo a nuestra familia». Sus palabras venenosas me culpaban de todo. La gente a nuestro alrededor comenzó a mirarnos con curiosidad, susurrando. Si esto hubiera pasado antes, me habría derrumbado, pero ahora solo me parecía ridículo. Me quedé quieta, recibiendo sus insultos, con las lágrimas aún cayendo pero con el corazón frío como el hielo. Tenía que interpretar a la perfección el papel de nuera inocente y agraviada. «Mamá, ¿por qué me dice eso? La situación era crítica, no tuve elección. Solo quería salvarlo». ¿Salvarlo o arruinarlo?
Conozco tus intenciones. Lárgate. Lárgate de mi vista ahora mismo, gritaba como una loca empujándome. Mi suegro, viendo la tensión, intentó mediar. Carmen, por favor, estamos en un hospital. ¿Qué haces? Ya hablaremos en casa. Marta también corrió a ayudarme, con un tono de falsa preocupación. Señora Carmen, cálmese. Sofía solo se preocupaba por Javier. Qué perfecta escena familiar. La suegra malvada, la nuera sufrida y la buena mejor amiga. Los ignoré, me alejé tambaleándome y encontré un rincón tranquilo en el hospital para sentarme. Esto no había hecho más que empezar. La furia de mi suegra hoy sería el preludio de sus estúpidas acciones futuras, y yo usaría esa misma estupidez para arrastrar a toda su familia al abismo. Cuando Javier superó la crisis y fue trasladado a una habitación normal, regresé con una expresión triste pero más calmada. Mi suegra todavía me miraba con odio, pero ya no gritaba. Quizás se dio cuenta de que armar un escándalo en el hospital no le beneficiaba. Me acerqué a la cama, miré a Javier que dormitaba agotado, y luego me dirigí a mis suegros con voz decidida. Papá, mamá, ahora que Javier está así, la empresa no puede quedarse sin dirección. He pensado que iré yo temporalmente a la oficina para gestionar las cosas hasta que él se recupere. La empresa de la que hablaba, en realidad, era mayoritariamente mía. La mayor parte de las acciones y el capital eran de mi propiedad, un patrimonio que tenía antes de casarme. Más tarde, la fusioné con la pequeña empresa de Javier para crecer juntos. Pero siempre me había mantenido en un segundo plano, dándole a él todo el poder de decisión, apoyándolo desde la sombra. Quería que tuviera la imagen de un hombre, el cabeza de familia, pero había llegado el momento de recuperar lo que era mío. Al oír mis palabras, toda la familia se opuso de inmediato. Mi suegro, Antonio, carraspeó. Tú eres una mujer, y además embarazada. ¿Qué sabes de negocios para querer dirigir nada? Déjalo en mis manos. Yo me encargaré de todo en lugar de Javier. Mi suegra añadió. Así es, tu padre tiene muchísima experiencia. Tú quédate en casa, descansa y cuida de Javier. Lucía, mi cuñada, hizo una mueca. ¿Tú qué vas a saber? Si te dejamos la empresa, la llevas a la quiebra en 2 días. Ya me esperaba esta reacción. Esta gente solo pensaba en mi fortuna. Sonreí para mis adentros, pero por fuera mantuve mi apariencia frágil. Es que no quiero que os canséis, papá, mamá. El trabajo en la oficina es muy estresante. ¿Cansarnos? Por nuestro hijo y nuestro nieto, hacemos lo que sea, dijo Antonio con rotundidad. Viendo que habían mordido el anzuelo, empecé a lanzar el cebo. Me volví hacia Lucía, saqué una tarjeta de crédito de mi bolso y se la puse en la mano. Lucía, el otro día oí que necesitabas dinero para pagar una deuda, ¿verdad? Aquí tienes 20.000 euros. Úsalos, no tienes que devolvérmelos. Considéralo un regalo. Los ojos de Lucía se iluminaron. Tenía una gran deuda de juego y los prestamistas la acosaban. Ese dinero era su salvación. Su actitud cambió al instante. Ay, Sofía, gracias. Eres la mejor. Luego me giré hacia mis suegros, con voz suave. Habéis trabajado mucho por nosotros, y no tengo cómo agradecéroslo. Os he preparado un viaje por Europa para que os relajéis. Sé que te encanta viajar con tus amigos, papá. Y para ti, mamá, he guardado unos lingotes de oro. Mañana te los traigo para que te des un capricho. Mis palabras fueron como un bálsamo. El rostro ceñudo de Carmen se relajó al instante. Oro y joyas, su mayor debilidad. Y Antonio, que tenía una amante joven a la que siempre quería impresionar, vio en el viaje la oportunidad perfecta. En un abrir y cerrar de ojos, la actitud de los tres cambió por completo. ¡Qué exagerada, hija! Somos familia, dijo Antonio, riendo. Carmen se apresuró a añadir, con tu intención nos basta. Bueno, si quieres, encárgate tú de la empresa. Al fin y al cabo es vuestro proyecto. Nosotros ya somos mayores para estas cosas. Si tienes dudas, pregúntale a tu padre. Lucía también se sumó. Eso es. Seguro que lo haces genial. Eres lista y tienes buen corazón. Sonreí satisfecha. Qué barato. Un poco de dinero había bastado para comprar a toda una familia. La codicia corría por sus venas. Y yo usaría esa misma codicia para controlarlos como a marionetas. El poder había vuelto a mis manos. A partir de ahora, cada decisión, cada uno de sus movimientos, estaría bajo mi control. Unos días después, cuando la situación de Javier se estabilizó y yo ya tenía el control firme de la empresa, decidí que era hora de dar el siguiente paso. Le dije a la familia de mi marido que tenía que salir a resolver un asunto personal y conduje directamente al viejo y decrépito edificio de apartamentos donde Marta vivía con su hijo. Frente a la puerta de metal oxidado, respiré hondo para controlar mis emociones.
Necesitaba ser la amiga desconsolada, la esposa hundida que busca un hombro en el que llorar. Llamé a la puerta. Marta abrió, con cara de sorpresa. Sofía, ¿qué haces aquí? No dije nada. Solo la miré con los ojos hinchados y enrojecidos, resultado de pasar la noche en vela, revisando informes financieros, algo que ella no necesitaba saber. Entonces, rompí a llorar y me abracé a ella. Marta, ¿qué voy a hacer? No puedo más. Marta, algo desconcertada, rápidamente asumió su papel de buena amiga y me dio palmaditas en la espalda. Tranquila, entra y hablamos. No te quedes aquí fuera. Me guió al interior del apartamento, pequeño y desordenado. El olor a humedad y a comida rancia me revolvió el estómago. Comparado con mi lujoso chalet, este lugar era otro mundo. No me extrañaba que ella y la familia de Javier codiciaran tanto mi fortuna. En ese momento, un niño salió corriendo de una habitación. Era Dani, el hijo de Marta. Me miró con hostilidad. Seguramente su madre ya le había instruido sobre mi papel de villana. Fingí secarme las lágrimas y le sonreí amablemente. Hola, pequeño. Tú eres Dani, ¿verdad? Eres un niño muy guapo. El niño no respondió. Solo me fulminó con la mirada y corrió a esconderse detrás de su madre. Marta sonrió. Forzada. Es un poco tímido con los extraños. Siéntate, por favor. Una vez sentada en el viejo sofá, comencé mi monólogo. Le hablé de mi dolor, de mi culpa por haber firmado la autorización. Le conté el estado depresivo de Javier, la actitud de mi suegra, la carga de la empresa sobre mis hombros. Hablé entre sollozos, secándome las lágrimas de vez en cuando, una imagen de víctima perfecta. Ahora Javier está como un alma en pena, no quiere ni comer. El médico dice que su estado de ánimo es crucial, que necesita a alguien a su lado constantemente para cuidarlo y animarlo. Pero yo tengo que ocuparme de la empresa. Mi suegra es mayor y tiene mal carácter. De verdad que ya no sé en quién confiar. Miré a Marta a los ojos, con voz suplicante. Ella escuchaba, asintiendo con compasión. Pero yo sabía que en su cabeza ya estaba haciendo cálculos. Lo siento tanto, amiga. En la necesidad se conoce a los amigos de verdad, dijo, tomándome la mano. Viendo que el pez había olido el cebo, decidí lanzar el anzuelo. He estado pensando mucho. Quiero encontrar a alguien de total confianza para que cuide de Javier. Alguien que pueda estar con él todo el día, que se ocupe de sus comidas, de sus medicinas, que hable con él para que se distraiga. Estoy dispuesta a pagar un sueldo muy alto, siempre que esa persona lo trate bien de verdad. ¿Muy alto cuánto? Soltó Marta, y al darse cuenta de su indiscreción, se corrigió rápidamente. Quiero decir que es difícil encontrar a alguien así. Tienes que tener cuidado de no dar con una mala persona. Sonreí para mis adentros. La zorra ya había asomado la oreja. Fingí pensar un momento y luego dije, había pensado en unos 8.000 euros al mes. ¿Te parece suficiente? 8.000 euros. La cifra dejó a Marta boquiabierta. Sus ojos brillaron de una forma que no pudo disimular. Con ese dinero, podría escapar de este apartamento miserable y darle a su hijo una vida mejor. La codicia había vencido por completo a su razón. Mientras Marta estaba perdida en sus pensamientos, Dani volvió a salir, esta vez con un coche de juguete. Aproveché la oportunidad para acercarme a él. ¿Te gustan los coches, Dani? En mi casa tengo muchos muy chulos. Un día vienes a jugar, ¿vale? Le acaricié la cabeza y, como en un gesto inconsciente, pasé mis dedos por su suave pelo. Al retirar la mano, tenía varios de sus cabellos en la palma. Misión cumplida. Me levanté y le dije a Marta. Bueno, tengo que volver a la oficina. Piensa si conoces a alguien de confianza, por favor. Quien sea, pero que sea conocido. Solo así estaré tranquila. Enfaticé deliberadamente la palabra conocido como una sugerencia directa. Sabía que Marta no dejaría pasar un cebo tan jugoso. Se ofrecería ella misma. Y entonces, mi plan de meter al lobo en casa comenzaría oficialmente. Tal como lo había previsto, solo 2 días después, Marta me llamó. Su voz sonaba vacilante y tímida, pero no podía ocultar su entusiasmo. Sofía, he estado pensando en lo que me pediste, lo de encontrar a alguien para cuidar de Javier. Guardé silencio, esperando que continuara. He pensado que, ¿y si lo hago yo? Dijo de un tirón. Al fin y al cabo, somos mejores amigas, y Javier es como un hermano para mí. No me fío de dejarlo en manos de un extraño. Además, mi trabajo no es estable y justo estaba buscando otra cosa. Lo cuidaré muy bien. Fingí sorpresa. ¿Tú? ¿Pero no sería mucha molestia? También tienes que cuidar de Dani. No te preocupes. Puedo llevarlo conmigo. El niño es muy bueno, no molesta. Tener un niño en casa alegra el ambiente. Quizás hasta le venga bien a Javier.
Marta había dicho exactamente lo que yo quería oír. Mi plan avanzaba a la perfección. La presa había entrado sola en la jaula. Si tú lo dices, sería fantástico, respondí con alegría. Entonces, decidido. Múdate a mi chalet, así estarás más cómoda. Te pagaré los 8.000 euros al mes. Muchísimas gracias, Marta. Eres mi salvación. Tras colgar, llamé a mis suegros para informarles. Al principio, mi suegra se opuso. ¿Qué? ¿Que se mude a nuestra casa? ¿Y encima le vas a pagar 8.000 euros al mes? Estás loca, Sofía. Con ese dinero contratas a 10 cuidadoras. Le expliqué con calma. Mamá, esto no es contratar a una cuidadora cualquiera. El estado de ánimo de Javier es muy delicado. Necesita a alguien conocido a su lado. Marta es mi mejor amiga. También conoce a Javier. Lo cuidará mejor que una extraña. Además, los 8.000 euros son mi dinero, y quiero lo mejor para él. Al oír mi dinero, Carmen se calló. Sabía que no tenía derecho a meterse. Mi suegro fue más astuto. Tu madre tiene parte de razón, pero si Sofía ya lo ha decidido, dejémosla. Al fin y al cabo, una persona más para cuidar de Javier no viene mal. La casa está muy vacía. Con ella y el niño habrá más vida. Sabía perfectamente lo que pensaba. Con Marta en casa, tendrían una aliada más, una forma de vigilarme y controlarme. Y, por supuesto, ya estaban pensando en cómo repartirse parte de ese suculento sueldo de 8.000 euros. Su estupidez y su codicia eran mis mejores armas. Así, unos días después, Javier recibió el alta del hospital y, al mismo tiempo, Marta y su hijo se mudaron oficialmente a mi chalet. Hice que prepararan una habitación espaciosa en la planta baja, cerca de la de Javier, para que le fuera más cómodo cuidarlo. El día que llegaron, toda la familia de Javier estaba allí para darles la bienvenida como si fueran nuevos miembros de la familia. Rodeaban a Dani, alabando lo listo y guapo que era. Mi suegra incluso lo abrazó, diciendo, «¡Qué niño tan precioso! Seguro que de mayor será todo un galán». Ver esa escena me revolvió el estómago. Una farsa de familia feliz. No sabían que ese nieto legítimo al que tanto elogiaban era en realidad una bomba de relojería que yo misma había instalado en su casa. Desde el piso de arriba, lo observé todo en silencio. Marta estaba ocupada deshaciendo las maletas, con una expresión de satisfacción en el rostro al verse viviendo en un lugar tan lujoso. Dani corría por todas partes, explorando su nuevo hogar. Javier, desde que llegó del hospital, simplemente se sentaba en su silla de ruedas, con la mirada perdida, ajeno a la llegada de Marta y su hijo. Y su familia cuchicheaba sobre el desorbitado sueldo de ella. Todo estaba en su sitio. Había encerrado a todos los lobos en la misma jaula. Ahora era el momento de, poco a poco, incitar la pelea, de dejar que se devoraran entre ellos. Bajé las escaleras, con la misma sonrisa amable de esposa, amiga y nuera abnegada. La gran función, ahora sí, iba a comenzar. La vida en el chalet entró en un nuevo y dramático capítulo. En apariencia, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Marta se mostraba como una cuidadora abnegada. Empujaba la silla de ruedas de Javier por el jardín, se ocupaba de sus comidas y medicinas. Mis suegros parecían encantados. Trataban a Marta con una dulzura empalagosa, esperando que compartiera con ellos parte de su generoso sueldo. Solo había dos personas que no encajaban en esa atmósfera de falsa armonía. Una era Javier. Desde que perdió la pierna era como un fantasma. No hablaba, no sonreía, pasaba el día en su silla de ruedas, con una mirada de odio dirigida a veces hacia mí, a veces hacia el vacío. La otra persona era Dani. A pesar de vivir rodeado de lujos y de ser mimado por su abuela, siempre estaba malhumorado, especialmente conmigo. Me veía como la enemiga que le había robado a su padre. Cada vez que me acercaba a Javier para preguntarle cómo estaba, me fulminaba con la mirada. Sus ojos, al fijarse en mi vientre cada vez más grande, se llenaban de celos y envidia. Sabía que la psicología de un niño criado en circunstancias tan complejas no era normal. Le habían enseñado que Javier era su padre, pero tenía que ver a su padre viviendo con otra mujer, una mujer que, además, iba a darle un hijo. Esa contradicción y esos celos eran el arma más afilada que podía utilizar. Una tarde, cuando todos habían salido y solo quedábamos en casa Javier, Dani y yo, vi al niño sentado solo en el columpio del jardín, con cara de enfado. Me acerqué lentamente, acariciando mi vientre de forma ostensible para que lo viera. «¿Por qué estás triste, Dani?» Me senté a su lado, con la voz más suave que pude. No respondió, solo giró la cara. Sonreí y continué. «¿Es porque el bebé va a nacer pronto? No te preocupes. Aunque nazca el bebé, papá Javier te querrá a ti más que a nadie.
Mis palabras parecieron tocar una fibra sensible. Se giró y me gritó: «Mientes, papá es mío y de mi mamá, no tuyo. No quiero ningún bebé». «Ah, ¿sí?», fingí sorpresa, y luego me acerqué a su oído para susurrarle, como si compartiera un gran secreto: «Yo también pienso lo mismo. Dani es el primer hijo, el único heredero de papá Javier. Yo tampoco quiero tener más bebés, porque me da miedo que papá Javier ya no te quiera tanto como ahora. Pero, ¿qué le vamos a hacer?», suspiré con tristeza. «Mientras esa cosita de papá Javier siga funcionando, los abuelos le obligarán a tener más bebés. Pobre papá Javier, él no quiere, pero no puede desobedecer a los abuelos. Solo si esa cosita de papá desapareciera, ya no podría tener más bebés. Entonces, Dani sería el único. Lo sería todo para su padre. Nadie podría competir contigo por su amor». Utilicé palabras muy inocentes, refiriéndome a la parte íntima de Javier de forma ambigua, pero sabía que un niño de 8 años, especialmente uno con una psicología tan inestable, lo entendería. Él mismo imaginaría el terrible significado detrás de mis palabras. Vi cómo sus ojos brillaban de una forma extraña. No dijo nada, solo me miró en silencio y luego miró hacia la habitación de Javier. Una idea loca y cruel había sido plantada en el terreno baldío de su alma. Sabía que la semilla había germinado. Ahora solo quedaba esperar a que creciera y diera sus frutos. Me levanté, sonriendo, y le revolví el pelo. «Bueno, voy a ver si papá Javier ya se ha despertado. Tú quédate aquí jugando, ¿vale?». Me di la vuelta y me fui. A mis espaldas, el niño seguía inmóvil en el columpio. La sonrisa en mis labios era cada vez más fría. «Vamos, pequeño demonio, ayúdame a terminar esta obra. Convierte la pesadilla de su familia en realidad». No tuve que esperar mucho. Unas noches después, la tragedia se desató en el ya turbulento chalet. Estaba en la cama, intentando dormir, cuando un grito desgarrador y salvaje procedente de la habitación de Javier, en la planta de abajo, me despertó. Un grito lleno de un dolor y un horror extremos, que rasgó el silencio de la noche. Inmediatamente después, oí el estruendo de cosas rompiéndose y el grito aterrorizado de Marta. «Dios mío, Javier, ¿qué te ha pasado? Dani, ¿qué has hecho?». Me levanté tranquilamente. Me puse una bata fina y salí despacio de mi habitación. Todas las luces de la casa estaban encendidas. Mis suegros también salieron corriendo de su cuarto. «¿Qué pasa? ¿Qué ha sido ese grito?», preguntó mi suegra, pálida como la cera. Bajamos corriendo a la planta baja. La escena en la habitación de Javier era algo que probablemente nunca olvidarían en sus vidas. Javier yacía en el suelo, con las manos en la entrepierna, de donde brotaba sangre a borbotones, manchando todo el parqué. Ya no podía gritar, solo emitía gemidos ahogados mientras su cuerpo se convulsionaba de dolor. Marta estaba sentada en el suelo, en estado de shock, señalando hacia un rincón de la habitación. Allí, de pie, estaba Dani. En su mano sostenía unas tijeras de podar, afiladas y aún goteando sangre. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Sus ojos vacíos miraban fijamente a Javier. Cerca de ellos, nuestro pastor alemán masticaba algo blando y rojizo. Se lo ha cortado, y se lo ha tirado al perro», balbuceó mi suegra antes de soltar un chillido ensordecedor y desplomarse en el suelo, inconsciente. Mi suegro se quedó petrificado, temblando de pies a cabeza, señalando al niño sin poder articular palabra. Seguramente lo había entendido todo. Su esperanza de tener más nietos para continuar el linaje, el orgullo de la familia, había sido cercenado por su propio nieto legítimo y arrojado a un perro. Marta, saliendo de su trance, se abalanzó sobre su hijo y empezó a golpearlo como una loca. «Desgraciado, ¿por qué lo has hecho? Me has matado, hijo, me has matado». En medio de ese caos absoluto, yo era la única que mantenía la calma. Lo observé todo con frialdad, sintiendo una profunda satisfacción. Este era el castigo que se merecían. Tanto valoraban la descendencia, ¿verdad? Pues yo la destruiría de la forma más radical posible. Quería que vivieran en la desesperación, que vieran cómo su estirpe llegaba a su fin. Saqué mi teléfono y, fingiendo temblar, marqué el número de emergencias. ¿Emergencias? «Por favor, vengan rápido, hay un herido muy grave en mi casa». Cuando la ambulancia se fue con su sirena a todo volumen, llevándose a Javier y a una Carmen todavía inconsciente, la casa quedó sumida en un silencio espeluznante. Mi suegro se desplomó en un sillón, habiendo envejecido 10 años en un instante. Marta abrazaba a su hijo ausente, llorando en silencio. Y yo estaba de pie, con la mano aún posada suavemente sobre mi vientre. Mi hijo sería el comienzo de mi nueva vida. Para ellos, esta noche era el punto final.
El pánico en la casa aún no había terminado. Después de que la ambulancia se fuera, mi suegro se levantó a duras penas y caminó tambaleándose hacia Marta y su hijo. Sus ojos estaban inyectados en sangre, llenos de furia. ¿Cómo has educado a tu hijo para que haga algo así? Bruja. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? ¿Querías que mi familia se extinguiera? Levantó la mano para abofetear a Marta, pero la dejó caer con impotencia. ¿De qué serviría matarlos a golpes ahora? La virilidad de su hijo se había perdido para siempre. Marta solo lloraba y negaba con la cabeza. Yo no sé nada, se lo juro, señor. Seguro que alguien lo ha manipulado. Tanto sus ojos como los de mi suegro se dirigieron instintivamente hacia mí. Sabía que sospechaban, pero no tenían pruebas. Justo en ese momento, Dani, que había permanecido en silencio como una estatua, se soltó de los brazos de su madre. Me miró con un odio visceral. En su mente infantil y retorcida, seguramente pensaba que yo era la causa de todos sus males, que por mi culpa su padre sufría y su madre era maltratada. Tú, todo es por tu culpa, gritó, y se lanzó hacia mí como una pequeña fiera herida. El empujón, inesperado y violento, me pilló por sorpresa. Caí hacia atrás, golpeándome la espalda con fuerza contra el frío suelo de baldosas. Todos se quedaron helados, pero eso no fue todo. Sentí un líquido cálido corriendo por mis piernas. Miré hacia abajo y vi un charco de sangre extendiéndose sobre mi camisón blanco. ¡Ay, mi hijo! ¡Salven a mi hijo! Grité débilmente antes de cerrar los ojos, fingiendo desmayarme. La casa se sumió de nuevo en el caos. Mi suegro y Marta estaban pálidos como la muerte. Si algo nos pasaba a mí o al bebé, sabían que sus vidas no valdrían nada. Me llevaron al mismo hospital donde estaban atendiendo a Javier y a mi suegra. La noticia se extendió, y la familia entera estaba al borde del colapso. Se enfrentaban a dos tragedias simultáneas. El hijo perdía su capacidad de ser padre, y la nuera corría el riesgo de perder al único nieto que les quedaba. Me llevaron directamente a urgencias. Cuando desperté, una doctora me estaba examinando. La agarré de la mano, con voz suplicante, pero con una mirada fría como el hielo. Doctora, mi hijo. Tranquila, señora, estamos haciendo todo lo posible para salvar el embarazo, me consoló. No la interrumpí, con voz firme y dura como el acero. Doctora, ya no quiero tener a este bebé. Por favor, practíquenme un aborto, ahora mismo. La doctora me miró, atónita. Señora, ¿qué está diciendo? ¿Es consciente de lo que pide? El feto ya es grande, su corazón late. No puede... Sé perfectamente lo que digo, la miré fijamente a los ojos, pronunciando cada palabra con claridad. No quiero que mi hijo nazca en una familia como esta. No quiero que tenga ningún vínculo con esa gente. Por favor, doctora, ayúdeme. Es mi decisión y asumo toda la responsabilidad. Nuestra conversación fue escuchada accidentalmente por mi suegro y Marta, que estaban fuera. La puerta de urgencias no estaba bien cerrada. Cuando pronuncié la última frase, vi cómo sus rostros se descomponían. Me miraban como si no pudieran creer lo que acababan de oír. Lo había hecho a propósito. Quería que lo oyeran. Quería que supieran que yo misma, con mi decisión, había cortado el último lazo que me unía a su familia. Este niño, la sangre de los García, había sido rechazado por su propia madre. Era el castigo final y más doloroso para su obsesión por el linaje. A partir de ese momento, entre ellos y yo solo quedaba el odio. Tras la intervención, yacía en la cama del hospital, con el rostro inexpresivo. Mi suegro no se atrevía a entrar, solo merodeaba por la puerta, con una mirada mezcla de miedo y rabia. Sabía que había perdido. Lo había perdido todo. Su nieto, la capacidad de su hijo para darle más y ahora, la última gota de su sangre. Unos días después, cuando mi salud mejoró, tramité el alta. Al mismo tiempo, recibí un sobre del laboratorio. Dentro estaba el resultado de la prueba de ADN que había encargado con las muestras de pelo de Dani y Javier. No necesitaba abrirlo para saber el resultado. Mis ojos recorrieron fríamente las cifras y la conclusión, sin relación de parentesco. Al volver a casa, el ambiente en el chalet era más pesado que en un funeral. Mi suegra, Carmen, tras despertar y enterarse de las dos terribles noticias, se había derrumbado por completo. Se sentaba en el sofá, ausente, con la mirada perdida. Marta y su hijo, de alguna manera, habían vuelto a la casa. Supongo que mi suegro, superado por la situación, la había llamado para que cuidara de Javier. Marta estaba en la cocina, sin atreverse a mirar a nadie. Subí en silencio a la habitación de mi suegra. Coloqué el informe del ADN en el centro de su tocador, donde sabía que lo vería sin falta. Era la siguiente bomba que les tenía preparada. Quería destruir por completo la última creencia que le quedaba,
su fe en su único nieto legítimo. Y, efectivamente, poco después, oí el grito desgarrador de Carmen desde su habitación. Dios mío, ¿qué es esto? No puede ser. Su grito hizo que Marta subiera corriendo desde la cocina. Yo observaba en silencio desde las escaleras. Señora, ¿qué le pasa?, preguntó Marta, preocupada. Carmen no respondió. Sosteniendo el papel con manos temblorosas, señaló a Marta con los ojos desorbitados. Tú, explícame qué es esto. Porque Dani no es hijo de mi Javier. ¿Te has atrevido a engañarnos a todos? Marta vio el informe y su rostro se quedó blanco como el papel. Yo, no sé. Tiene que haber un error. Dani es hijo de Javier. ¿Un error?, rugió Carmen como una bestia herida. ¿Y todavía te atreves a negarlo? Todo este tiempo nos has estado engañando. Trajiste a un bastardo a esta casa para sacarnos el dinero, para robar nuestra fortuna. La rabia y la desesperación transformaron a Carmen en una loca. Se abalanzó sobre Marta, le agarró del pelo, le arañó la cara. Te voy a matar, estafadora. Devuélveme a mi nieto. Marta, acorralada, no se quedó atrás y se defendió con uñas y dientes. Suélteme. Si su hijo se acostó conmigo, es normal que tuviera un hijo. Vaya y pregúntele a él. Las dos mujeres, una vieja y una joven, se enzarzaron en una pelea salvaje en medio del lujoso salón. Ropa desgarrada, pelos revueltos, insultos y los secretos más oscuros saliendo a la luz. Mi suegro, que corrió a separarlas, también recibió su parte, acabando con varios arañazos en la cara. Yo, desde lo alto de la escalera, contemplaba la escena con una sonrisa de satisfacción. Perfecto. Devoraos las unas a las otras. Arrancaos vuestras máscaras de falsa moralidad. La obra que tanto me había costado dirigir llegaba por fin a su clímax. Tras aquella pelea horrible, Marta y su hijo fueron expulsados de la casa esa misma noche. Carmen quedó como un alma en pena, pasándose los días llorando y maldiciendo a Marta y a su familia. Pero mi venganza aún no había terminado. Mi siguiente objetivo era mi suegro, Antonio, el cerebro de la trama, el hipócrita. Sabía que tenía una debilidad fatal, su afición por las mujeres y el dinero. Tenía una amante joven a la que mantenía. Decidí usar ese punto débil para hundirlo. Pagué una gran suma de dinero a 3 mujeres de aspecto humilde y sufrido, cada una con un hijo. Les di algunos datos personales de Antonio, un guión bien preparado y les indiqué que actuaran según lo previsto. Una mañana soleada, mientras Antonio leía el periódico en el salón, las 3 mujeres y sus hijos aparecieron de repente en la puerta del chalet, llorando y gritando que querían ver al padre de sus hijos. La asistenta, alarmada, fue a avisarlo. Antonio salió, con el ceño fruncido. En cuanto lo vieron, las 3 mujeres se abalanzaron sobre él, abrazándose a sus piernas. Antonio, por fin te encuentro, dijo una. Papá, ¿no nos reconoces?, gritaron los niños al unísono. Antonio estaba atónito, pálido. ¿Quiénes sois? No os conozco de nada. Fuera de mi casa. ¿Cómo puedes ser tan cruel?, sollozó la segunda mujer. ¿Has olvidado nuestras noches de pasión? Prometiste que nos darías un lugar en tu vida. Es verdad, dijiste que te harías responsable, añadió la tercera. El escándalo atrajo la atención de los vecinos. Carmen, al oír el jaleo, salió también. Al ver la escena, su rostro pasó del blanco al morado de la ira. Antonio, ¿qué significa esto? ¿Quiénes son estas mujeres y esos niños? Para dar más veracidad a la farsa, había preparado una prueba irrefutable. Había conseguido en secreto unos cabellos de Javier en el hospital. Le di a una de las mujeres un falso informe de ADN que concluía que su hijo y una persona con la que compartía lazos de sangre con la muestra de pelo de Javier eran padre e hijo. Por supuesto, al ser el pelo de su hijo, los marcadores genéticos serían similares. Para alguien sin conocimientos como Antonio, ese papel era una prueba irrefutable. La mujer le mostró el informe. Mira, aquí está la prueba de ADN. Este niño es tuyo, no puedes negarlo. Antonio cogió el papel, con las manos temblorosas. Al leer relación de parentesco, casi se desmaya. No podía recordar con cuántas mujeres se había acostado ni dónde había dejado su simiente. Su lujuria lo había condenado. Carmen le arrancó el papel de las manos. Al leerlo, soltó un grito y se lanzó a arañar a su marido. Canalla, sinvergüenza. No solo me engañas, sino que además traes a tus bastardos a casa. ¿Quieres destruir esta familia? El escándalo revolucionó el barrio. Las 3 mujeres se sentaron a llorar en la puerta, exigiendo a Antonio dinero para mantener a sus hijos. Incapaz de soportar la presión social y los reproches de su esposa, Antonio tuvo que vaciar sus cuentas y hasta el oro que Carmen guardaba para pagarles y que se fueran. No se imaginaba que, en cuanto recibieron el dinero,
Las 3 mujeres desaparecieron sin dejar rastro. Había sido víctima de un engaño monumental, perdiendo dinero y honor. Pero lo peor fue que perdió para siempre la confianza de su mujer. Desde ese día, Carmen lo trató como a un enemigo, sin dejar de insultarlo y humillarlo. La casa se había convertido en un auténtico infierno, con mis suegros destrozándose mutuamente. La última pieza de la familia que me quedaba por eliminar era Lucía, mi cuñada, tan codiciosa como estúpida. Desde que recibió mi dinero, se lo había fundido todo en el juego y volvía a estar ahogada en deudas. Un tiempo después del escándalo de los hijos ilegítimos, Lucía apareció por casa, con un aspecto lamentable. No venía a visitar a la familia, sino a pedir dinero. Pero Antonio y Carmen ya no tenían nada que darle. Al no conseguir dinero de sus padres, vino a mí. Se arrodilló, llorando y suplicando. «Cuñada, sálvame. Vuelvo a tener una deuda enorme. Si no pago, me cortarán las manos. Por favor, préstame un poco más. Te prometo que te lo devolveré trabajando para ti toda la vida». La miré con frialdad. «Ya te di 20.000 euros. ¿Qué hiciste con ellos? Volviste a jugar, ¿verdad? Tu codicia no tiene límites. No puedo ayudarte más». Dicho esto, le di la espalda, ignorando sus lamentos. Pero esto era solo una parte de mi plan. Necesitaba un catalizador más fuerte para llevar su codicia al límite y crear un conflicto fatal. Y ese catalizador no era otro que Marta. Tras ser expulsada de mi casa, la vida de Marta era miserable. Sin dinero ni hogar, tuvo que volver a su antiguo apartamento. Hice que la vigilaran y supe que estaba haciendo lo imposible por conseguir dinero, incluso liándose con un mafioso local de mala reputación. Sabía que aún conservaba parte del primer sueldo que le pagué. Quedé con ella en una cafetería discreta. Le di una bolsa de papel llena de dinero en efectivo. «Aquí tienes 10.000 euros. Considéralo tu segundo mes de sueldo y una compensación por las molestias». A Marta se le iluminaron los ojos y cogió el dinero al instante. «Gracias, Sofía. Sabía que eras buena persona». De nada, sonreí. «Pero quiero pedirte un favor. He oído que mi cuñada Lucía está llena de deudas. Quiero darle dinero, pero me da miedo que lo malgaste. ¿Por qué no te quedas tú este dinero? Y cuando tengas ocasión, ¿se lo enseñas como si tal cosa? Dile que te lo he dado yo». Marta, con su codicia y un punto de arrogancia por sentirse superior a alguien que la había menospreciado, aceptó sin dudar. No sabía que era un simple peón en mi partida de ajedrez. Organicé un encuentro casual entre Marta y Lucía. Al ver a Marta con una bolsa llena de dinero, los ojos de Lucía se inyectaron en sangre de envidia y deseo. Ella estaba desesperada, acosada por los prestamistas, y Marta tenía una fortuna en sus manos. Un pensamiento loco y arriesgado surgió en su mente. ¿Por qué no le quito ese dinero? Al fin y al cabo, es dinero de mi cuñada. Sabía que la trampa estaba tendida. Un animal hambriento nunca puede resistirse a un cebo fácil, aunque sepa que puede ser mortal. Esa misma noche, Lucía actuó. Siguió a Marta y, en un descuido, le arrebató la bolsa de dinero y huyó. Pensó que había triunfado, que tendría dinero para pagar sus deudas y seguir con su vida de excesos. Pero no sabía que acababa de firmar su sentencia de muerte. Marta, al quedarse sin dinero, casi enloqueció. Era todo lo que tenía. Supo de inmediato quién había sido, pero en lugar de llamar a la policía, hizo algo mucho más estúpido. Llamó a su amante mafioso. Le contó lo sucedido entre lágrimas y le pidió que encontrara a Lucía para darle una lección y recuperar el dinero. El amante de Marta era un sádico. Él y sus matones encontraron rápidamente a Lucía escondida en un motel barato a las afueras. No solo recuperaron el dinero, la torturaron y la maltrataron brutalmente antes de acabar con su vida. Unos días después, encontraron el cuerpo de Lucía en un descampado. La autopsia reveló que había sido torturada hasta la muerte. La policía inició una investigación y, siguiendo las pistas, llegaron hasta Marta y su amante. Marta fue detenida poco después. Al principio lo negó todo, diciendo que solo había pedido que recuperaran su dinero, no que la mataran. Pero ante las pruebas irrefutables, tuvo que confesar. La noticia de la muerte de Lucía y la detención de Marta fue el golpe de gracia para la ya destrozada familia de Javier. Carmen, al enterarse de la trágica muerte de su hija, perdió la razón por completo. Ya no reconocía a nadie y se pasaba el día riendo y hablando sola. Antonio envejeció de golpe. En poco tiempo lo había perdido todo. Su hijo tullido, su familia rota, su hija muerta y su honor y dinero desaparecidos. Sentada en el frío chalet, leí la noticia del caso en el periódico. Todo había salido según mis planes. Yo no los había tocado, pero había creado las circunstancias. Había despertado la codicia y la maldad en cada uno de ellos para que se destruyeran entre sí.
Un final anunciado para quienes siembran vientos y recogen tempestades. Ahora solo quedaba el último. El que había iniciado toda esta tragedia, Javier. El chalet se había convertido en un mausoleo habitado por 3 personas. Yo, Javier y una Carmen completamente loca. Antonio, tras la serie de desgracias, había muerto de un infarto, solo. La enorme casa se sentía fría y lúgubre, impregnada de una atmósfera de tragedia. Javier, desde que perdió su virilidad, se había vuelto aterradoramente silencioso. Ya no gritaba ni rompía cosas. Simplemente se sentaba en su silla de ruedas, con la mirada vacía, aunque a veces un destello de agudeza se dirigía hacia mí. Sabía que empezaba a sospechar. Era lo suficientemente inteligente como para conectar todas las tragedias: su pierna amputada, la pérdida de su hombría, la desintegración de su familia. Sabía que mi sombra estaba detrás de todo. Una noche, mientras yo estaba en el balcón, Javier se acercó por detrás en su silla. «Todo esto lo has planeado tú, ¿verdad?». Su voz era ronca y débil, pero cargada de odio. No me giré, miré el jardín oscuro. «¿De qué hablas? No te entiendo». «No finjas más», Sofía gruñó. «Mi pierna, lo de Dani, mis padres, la muerte de Lucía, todo encaja a la perfección. Tú eres la directora de esta obra, ¿a que sí?». Me giré lentamente y lo miré a los ojos. Mi mirada ya no era la de la esposa dulce y sumisa, sino la de una vengadora implacable. Ya no necesitaba ocultarme. «¿Y si así fuera, qué? ¿Y si no, qué?». Esbocé una sonrisa. «¿Tienes pruebas?». «No tengo pruebas, pero sé que ha sido tú», gritó, intentando levantarse de la silla, sin éxito. La impotencia lo enfureció aún más. «¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? ¿Qué te he hecho yo? ¿Qué me has hecho?». Mi voz se elevó, llena de sarcasmo y dolor. «Tú y tu familia planeabais matarme a mí y a mi hijo para quedaros con mi fortuna. ¿Lo has olvidado?». Javier se quedó helado, su rostro se descompuso. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? ¿Crees que soy estúpida, Javier?». Saqué mi teléfono y puse una grabación. Era la conversación del chat. Nosotros somos la verdadera familia que había copiado de su teléfono en el hospital. Cada palabra de Javier, de sus padres, de Lucía, resonó en el silencio. Fingimos que ha sido un suicidio por depresión posparto. Ya estoy harto de fingir con ella. Al escuchar sus propias palabras, el cuerpo de Javier se estremeció. La prueba definitiva estaba ahí, no podía negarlo. «Vosotros me convertisteis de una esposa que amaba a su marido en un demonio sediento de venganza», dije, con la voz fría como el hielo. «Todo lo que os ha pasado es el castigo por vuestra maldad y vuestra codicia. ¿Y todavía te atreves a preguntarme por qué?». Javier agachó la cabeza, sin palabras. Estaba completamente derrotado. Frente a la evidencia irrefutable, a Javier no le quedaban fuerzas para luchar. Allí estaba, un hombre destrozado física y mentalmente, un rey que lo había perdido todo en el reino que él mismo había ayudado a construir. «¿Y ahora qué?», le pregunté, sin emoción. Javier levantó la vista, sus ojos ahora solo reflejaban vacío y cansancio. «¿Qué quieres?». «El divorcio», dije, tajante. «Quiero terminar con este matrimonio falso. Y, por supuesto, te irás con las manos vacías». «¿Con las manos vacías?», rió con amargura. «Ya me lo has quitado todo. ¿Qué más me puedes quitar?». «Todavía queda algo», dije. «Este chalet. Te lo dejaré. Considéralo el último acto de piedad hacia el hombre que una vez fue mi marido. Puedes quedarte aquí y cuidar de tu madre loca». Le arrojé los papeles del divorcio, ya firmados por mí. «Firma. Si no, esta grabación llegará a la policía y a los medios. Ya sabes cuáles serán las consecuencias. Conspiración para cometer asesinato. Tu familia, incluso los muertos, no descansarán en paz». Javier miró los papeles y luego a mí. En sus ojos vi un odio profundo, pero también un extraño destello de comprensión. «Tú también lo sabías, ¿verdad?», preguntó de repente. «¿Saber qué?». «Sabías que yo también quería deshacerme de mi propia familia. Mis padres, mi hermana, eran sanguijuelas. Estaba harto de ellos. Mi plan era, después de conseguir tu fortuna, eliminarlos a ellos», también confesó, con voz gélida. «Has hecho el trabajo por mí. Y lo has hecho mejor de lo que yo imaginaba». Me quedé helada. Este hombre era aún más monstruoso de lo que pensaba. No solo quería matarme a mí, sino también a su propia familia. «Entonces no eres mejor que ellos», reí con desprecio. «Solo somos demonios disfrazados de personas». Javier no dijo nada más. Cogió el bolígrafo y con mano temblorosa firmó los papeles del divorcio. Nuestro matrimonio, que comenzó con amor y terminó con odio, había llegado a su fin.
Después de que Javier firmara, no me quedé en ese chalet ni un minuto más. Ese lugar albergaba demasiados recuerdos dolorosos y crímenes. Hice mi equipaje, cogiendo solo lo esencial, y me fui esa misma noche. No miré atrás. Quería dejar todo el pasado allí. Dejar a esa familia malvada y a la persona que yo había sido. Volví al apartamento que había comprado antes de casarme y comencé una nueva vida. Un mes después, mientras revisaba informes en mi despacho, una noticia de última hora en la televisión captó mi atención. Esta madrugada, un grave incendio ha tenido lugar en un chalet de la urbanización X. Las llamas han devorado casi por completo la vivienda. Los bomberos han llegado rápidamente, pero no han podido salvar a las 3 víctimas que se encontraban atrapadas en el interior. Las víctimas han sido identificadas como Javier García, su madre Carmen López, y un menor llamado Dani. Me quedé mirando la pantalla, sin sentir nada. Sabía que este era el final inevitable. Recordé mis susurros a Dani aquel día. Pero nunca imaginé que la semilla de maldad que planté en su corazón tuviera un poder destructivo tan aterrador. El niño tenía una extraña fascinación por el fuego, un síntoma de su mente perturbada que yo había detectado. Después de que su madre fuera arrestada, lo habían devuelto al chalet para vivir con un padre tullido y una abuela loca. La presión y la desesperación debieron de empujarlo a su último acto. Ese fuego, probablemente, no fue un accidente. Fue una purga. Lo quemó todo. La casa del pecado, las personas que causaron tanto dolor, borró todo rastro y puso fin a la historia de la forma más radical. Apagué la televisión y volví tranquilamente a mi trabajo. Mi venganza estaba cumplida. Todos los que me habían hecho daño habían recibido su merecido. No sentía alegría ni culpa, solo un vacío, una paz extraña. Con el tiempo, me centré por completo en dirigir mi empresa. Bajo mi liderazgo, creció hasta convertirse en una de las más importantes del sector. Ya no era la mujer débil que vivía a la sombra de su marido. Me había convertido en una empresaria de éxito, fuerte e independiente. No volví a casarme. El amor y el matrimonio se habían convertido para mí en algo demasiado lejano y aterrador. Encontré la felicidad en mi trabajo, en los viajes solidarios, en ayudar a personas en situaciones difíciles, especialmente a mujeres víctimas de violencia. Quizás era una forma de redimir una parte de mi culpa, aunque sabía que nada podría borrar el pasado. A veces, por la noche, todavía tengo pesadillas. Veo a Javier, a sus padres, a Lucía, a Marta, a Dani y al hijo que nunca llegó a nacer. Me miran en silencio, sin reproches, pero cuando despierto, ya no siento remordimiento. Sé que es el precio que tengo que pagar. Mi historia ha terminado. Una historia de amor, traición y una venganza implacable. Regresé del infierno, con un corazón lleno de cicatrices, pero más fuerte que nunca. El pasado está cerrado. Ante mí, ahora, hay una nueva vida, un futuro forjado por mis propias manos, libre y sin ataduras. He renacido de las cenizas del odio.